hemos estado analizando distintos ángulos de la propuesta, los problemas que tienen que ver con la elección, la posibilidad de que se contamine, etcétera. Pero hay uno que me parece que no se le ha dado la suficiente importancia, y es cuantificar lo que significaría esta reforma en caso de que llegue a darse esta reforma judicial en términos estrictamente electorales. Y quisiera correr, si te parece, algunos ejemplos para que nos demos cuenta de la magnitud de lo que se está proponiendo. Voy a considerar en primer lugar, si te parece, al primer circuito. El primer circuito judicial es el que está sentado aquí en la Ciudad de México. Y una primera advertencia es que los distritos electorales, la Ciudad de México y el primer circuito, como en otros lugares del país, no necesariamente coinciden. Y después voy a tratar de establecer dónde están estas dificultades. Aquí en el primer circuito habría que elegir, para que nos demos cuenta, a nivel federal, 352 posiciones, es decir, hay 352 juzgadores federales. De estos, 9 son ministros de acuerdo con la propuesta, 7 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 3 magistrados de la Sala Regional de la circunscripción que tiene influencia o que tiene competencia sobre la Ciudad de México, 5 serían magistrados del órgano de disciplina judicial que se quiere realizar, 115 jueces de distrito y 213 magistrados de circuito. Esto de acuerdo con la información del INEGI. Puede ser que haya varias, una magnitud importante. Si se siguiera la propuesta que está planteada en la iniciativa del presidente de la República, además de las elecciones que todos vimos el 2 de junio, presidente, diputados, senadores, etcétera, tendría que proponerse para cada uno de estos cargos hasta 10 personas, fijémonos bien, por parte del presidente, por 10 personas por parte del Congreso, 5 por la Cámara de Diputados, 5 por la Cámara de Senadores y 10 personas por la Suprema Corte de Justicia. Adicionalmente a esto, tendrían que proponerse 6 personas para los jueces y magistrados de la Federación. Entonces, esto ya nos va dando una magnitud enorme de los datos que se va a dar. Supongamos, y esto sí es una suposición, que todos estos órganos que pueden proponer candidatos lo hicieran, y lo hicieran completamente, es decir, que el presidente propusiera sus 10, que la Corte sus 10, que diputados sus 5, que senadores sus 5. Al final de cuentas tendríamos 2.088 nombres que aparecerían en las boletas solo de los jueces y magistrados, ministros, lo que acabo de decir, del primer circuito. Solo del primer circuito, 2.088 nombres. Ahora bien, cuando vimos la lista nominal de electores que está actualmente válida, hay 7.764.971 ciudadanos. Para poder satisfacer la elección que este padrón de ciudadanos tendría que realizar o podría realizar en el momento de la votación, habría que imprimir y distribuir 1.343.339.938 boletas. Nada más vamos dándole dimensión a las cosas. Estoy todavía en el primer circuito. A ver. ¿Por qué? Porque tendría que haber una boleta por cada uno de los órganos que se van a elegir. Una boleta para ministros, una boleta para sala superior, una boleta para tribunal disciplinario, una boleta por cada juzgado y una boleta para cada colegiado. Entonces, esto es lo que tendríamos que ir dimensionando, que sería el número de boletas que se tendría que ir a entregar. Entonces, cuando llegara una persona al momento de la votación, de la elección, pues se le tendrían que entregar 169 boletas solo para la elección de los jueces, magistrados, ministros federales. Pero como el primer circuito está asentado en buena medida en la Ciudad de México, también habría que elegir a los jueces y magistrados de la Ciudad de México.
Esto significaría, haciendo y resumo, que a cada ciudadano habría que darle 404 boletas, las que sumadas a las 169 federales nos daría un total de 573 boletas para elegir a los jueces federales, a los juzgadores federales y a los juzgadores locales. Entonces, al momento que una persona llegue a la casilla, le dan las 6 boletas que nos dieron el 2 de junio, más 573 boletas para elegir a los jueces bajo el modelo que constitucionalmente está establecido. Dice la ley de instituciones y procedimientos electorales que tiene que haber una urna por cada tipo de boletas. Consecuentemente, tendría que haber 570 cajas para efectos de que se votaran los cargos judiciales. Si nosotros lo quisiéramos llevar, pues llega una persona, presenta su credencial, se le identifica en la lista nominal de electores y se le dan las boletas, 573 boletas para los efectos judiciales, más las que tengan que ver con la elección de ese caso. Se le pide con esas boletas, que prácticamente están rondando las 580, que entre a la casilla, toma la primera boleta, que sería, en un ejemplo, la del juez primero de distrito en materia administrativa del primer circuito, observa 6 nombres para ese cargo, marca el de su preferencia, dobla la boleta y la deja a un lado. Después toma la boleta del juez para elegir al juez segundo de distrito en materia administrativa del primer circuito, dobla la boleta, la deja al lado. Y así sigue con todos los jueces de distrito en materia administrativa del primer circuito. Cuando haya acabado los jueces de materia administrativa, hará lo propio con los jueces en materia penal. Juez primero de distrito en materia penal del primer circuito. Cuando haya acabado los penales, seguirá con los civiles y después seguirá con los laborales. Cuando haya acabado, todavía seguimos en lo federal. Con esta votación tendrá que ir a ver la de los colegiados. Ahí aparecerán los nombres de quienes integrarán un tribunal de 3. Cuando haya terminado la votación de los juzgadores federales del primer circuito, entonces te empezará con los de la Ciudad de México, de los 404 boletas, y volverá a ser lo mismo: juez primero de lo familiar de la Ciudad de México, juez segundo de lo familiar, de concursos, penales, todo lo que corresponde. Ya que tenga sus casi 580 boletas, pues se parará enfrente de la casilla que corresponde, otra vez, al juez primero de distrito en materia administrativa del primer circuito y la depositará. Cuando haya hecho eso, pasará a la siguiente urna, sí, tendrá, yo supongo, en una gran organización las 580 casillas, e irá depositando cada una de estas votaciones. Cuando haya terminado de hacerlo, pues se retirará muy contento de haber cumplido con sus deberes democráticos, y atrás vendrá otra persona que tendrá que hacer lo propio, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que nos muestra estos datos una vez que los ve uno ya conforme a datos de INEGI y al padrón electoral del Instituto Nacional Electoral? Creo que lo que muestra es la dificultad, si no es que la imposibilidad, de votar en las condiciones que está planteando el gobierno. Este es un ejemplo para el primer circuito, y alguien dirá, bueno, pero se escogió el primer circuito, que es un circuito particularmente grande, particularmente complejo. Pero analicé también lo que podría suceder en un estado más pequeño, como es el caso de Nayarit. Nayarit tiene 56 órganos jurisdiccionales locales, entre tribunales, por supuesto, y salas que integran esto. Si la autoridad decidiera, como sería bastante prudente, emitir una boleta por cada órgano, y dado que la lista nominal del estado de Nayarit ascendió en la última elección a 930,683 personas, se necesitarían 52,118,248 boletas. Ojo, nuevamente solo para elegir a los magistrados y jueces locales. Dado que en el circuito 24, que es el que corresponde a Nayarit y no exactamente a la demarcación del estado de Nayarit, esto es muy importante, habría que elegir también 12 jueces y 12 magistrados. Eso indicaría
que a las personas les tendrían que dar 16 boletas. Sumando las boletas locales y federales solo para la elección de jueces, a cada persona se le darían 76 boletas. Entonces no es un problema de la Ciudad de México, sino es un problema del diseño. Entonces yo quisiera que entendiéramos las magnitudes de lo que está haciendo. No me estoy metiendo en costo de elección, en costo de la impresión de las boletas. Esa es una variable que no he analizado, pero la haré en un futuro ejercicio, para que nos demos cuenta cómo un gobierno que pretende ser súper austero y que pretendió disminuir los gastos del INE porque eran excesivos en todo, pretende llevar a cabo una elección con unos costos económicos brutales. Ahora bien, más allá de los problemas que acabo de señalar en el caso federal, donde las personas estarían formadas para ir depositando, nada más para lo judicial, sus 573 boletas en sus 573 urnas, para los que vivimos aquí en la Ciudad de México, se van a presentar otros problemas que creo que es muy importante considerar. El primero es que no existe una correspondencia exacta entre distritos electorales y partidas o circuitos o distritos judiciales. Son dos cosas completamente distintas. Pongo el caso, por ejemplo, del circuito 10º, que corresponde en buena medida a Tabasco, pero ese circuito comprende también, por razones de los conflictos laborales de Petróleos Mexicanos, a Coatzacoalcos. En consecuencia, el 10º circuito, que es como se votaría por los jueces, no tiene correspondencia con los distritos electorales. ¿Qué acontece entonces cuando se le dice a las personas, vota por tus jueces y magistrados del circuito, y no hay la correspondencia con las entidades federativas 1 y con los distritos electorales que ha dibujado en un proceso que tomó 3 años y medio en el INE la redistritación? Aquí se presenta un problema de verdad, me parece a mí, muy delicado. Si se quisiera llegar a cabo la propuesta constitucional, el INE tendría que iniciar un proceso de redistritación. Ese proceso de redistritación, para ser serio, pues tendría que tomar la opinión de pueblos y comunidades indígenas y adicionalmente mantener los porcentajes de equidad, los diferenciales en un distrito y otro, para no generar esto que en los Estados Unidos se llama el gerrymandering, que es la forma en la que se dibujan los distritos para que unas minorías tengan una mayor representatividad que las mayorías. Esto tomó la última ocasión 3 años y medio. Esto se supondría que tendría que estar listo para el próximo verano, en un año máximo, y yo no lo veo tan fácil. En segundo lugar, queda un problema también que me parece muy interesante. Se prohíbe que los candidatos, y eso está muy bien, reciban financiamiento de los partidos, los candidatos a jueces, magistrados, ministros, etcétera, reciban financiamiento de los partidos políticos o de privados. Y la pregunta es, ¿y cómo se logra un control sobre los gastos? El INE tiene una enorme estructura para poder vigilar el gasto de los partidos políticos, porque los partidos políticos, de acuerdo con la Constitución, son las entidades que postulan a los candidatos. Si aquí los candidatos se presentan individualmente, ¿cómo y bajo qué mecanismos se controlan los gastos? Que un grupo delincuencial, que un grupo privado, etcétera, le den financiamiento a un candidato sobre otro para que resulte vencedor en esta contienda, sea juez, magistrado, ministro, y después favorezca a los intereses de ese grupo económico delincuencial que lo apoyó con el dinero. Tercero, ¿quién va a representar a los candidatos a la elección en los órganos o en las mesas directivas? Nadie. Consecuentemente, se deja en manos de los funcionarios del INE y de los partidos que sean quienes lleven a cabo esta mecánica, o no se presenta esta misma situación. Y finalmente creo que hay algo que sí hay que considerar. Si vemos la totalidad de las personas participantes, y aquí lo digo un poco con ironía, y dado que todas ellas son abogados, licenciados en Derecho al menos, con alguna experiencia o sin ninguna experiencia, lo cual puede resultar todavía peor para lo que voy a decir,
pues es previsible que las personas que pierdan entren en una enorme litigiosidad. ¿Qué sucedería si en el caso solo de la Ciudad de México, estas personas a las que me estoy refiriendo, los que estuvieron en las 573 boletas, todas estas personas llevaran a cabo impugnaciones, los 2.088 nombres, los que perdieron, los que se consideran discriminados, un número importante de ellos, de recursos ante los tribunales que tienen legítimo derecho a hacerlo para impugnar la elección. Creo que colapsa la totalidad de este sistema electoral. Y lo que aquí me parece entonces ya muy preocupante, como una conclusión de todo lo que acabo de decir, es que esta idea me parece populista, con todo respeto, en el sentido de que los jueces van a ser electos. No me meto con todos los temas que hemos tratado en otros programas, tú y yo, Carmen. Me parece que no tiene una consistencia en la mecánica electoral, que esto está destinado a un rotundo fracaso por las magnitudes a las que me acabo de referir. Por favor, pensemos lo que significa y recordemos todos los que asistimos el último 2 de julio a la votación, en una elección legítima, democrática, alegre, pacífica, en todo lo que tuvo que ver con esto, a depositar en 574 urnas los votos para elegir solo a los juzgadores de la Ciudad de México, federales y locales. Y esto reproduzcámoslo por todo el país. ¿De verdad esto tiene una viabilidad en cuanto a su mecánica? ¿De verdad esto tiene sentido o se trata simple y sencillamente de un ejercicio de dominación del Poder Judicial o de un ejercicio donde se atascan las elecciones o donde se están pensando que números muy bajos de electores o de ciudadanos van a participar en esta contienda, en estos procesos? No sé de verdad cuál es el sentido. Y hay un punto final que me gustaría destacar. No vaya a ser que este ejercicio tan ineficiente, que lo va a ser, este ejercicio tan costoso, este ejercicio tan gigantesco, no solo termine afectando la elección de los juzgadores, que sería gravísimo para todos los justiciables de un país que tiene tantas desigualdades en materia de justicia como en otros muchos temas, sino que este mecanismo tan precipitado y tan mal concebido termine por afectar a la elección política misma, que se inhiba la participación, que se logren bajísimos niveles de participación y que se incremente el muy importante abstencionismo nacional por haber mezclado dos cosas que se dan en este caso. No me estoy refiriendo a los problemas conceptuales que hemos tratado, sino simple y sencillamente a las muy difíciles condiciones de la mecánica electoral que se generan de la propia iniciativa del presidente de la República, Carmen. ¿Qué te digo con todo esto? Hace unos días algunas personas de nuestra apreciada audiencia me criticaron porque utilicé la palabra salvajada para referirme a esta iniciativa del presidente para reformar al Poder Judicial. Y bueno, pues déjame reiterarla, no solo en lo que en su momento comenté para utilizar la expresión, aquí estás hablando de algo descomunal. Estamos hablando de una circunstancia que, desde luego, en términos prácticos, más allá del debate y la discusión de la esencia misma de la reforma, que es importantísima, aquí lo que nos estás planteando es una cuestión descomunal e intransitable. Déjame recuperar, para sumar a la discusión y a la discusión fuerte del asunto, lo que el presidente López Obrador dijo hace unos días, el martes pasado, algún colega, no sé si tenemos el dato de quién le preguntó, algún colega, perdón que no tenga el dato, me disculpo con la persona que le preguntó al presidente, con mucho tino, le preguntó este periodista al presidente el martes pasado sobre este asunto, del tamaño, de cómo se iba a organizar una elección o las elecciones de estos integrantes del Poder Judicial. Déjame recuperar este fragmento y regreso contigo, José Ramón Cosío. Buenos días, presidente. Una de las complejidades que tiene la iniciativa de reforma al Poder Judicial es el número de
la elección que se va a llevar va a implicar un número de cargos a elegir y también un gran número de aspirantes. Por ejemplo, tan solo en la Ciudad de México estaríamos hablando que solo de impartidores de justicia a nivel federal son 339 entre jueces de distrito y magistrados, es decir, habría alrededor de 2,000 personas en las boletas el día de la elección. ¿Cómo se podría hacer para evitar esa complejidad, que el ciudadano tenga que llegar a la urna y tener que elegir 339 cargos entre 2,000 aspirantes? Hay una forma, hay que ver si se puede distribuir por distrito, definir distritos, y si hay que elegir en cada distrito, sí, qué sé yo, 30 jueces, ¿no? Y se inscriben 300, pues se ponen los 300 nombres en una papeleta. Y el ciudadano puede, ahí de los 300, elegir 30. Luego se hace el conteo. ¿Cuántos se repiten más? Por poner un ejemplo, pues no creo que haya 300 por distrito, pueden haber menos, pero te llega tu boleta y tú vas viendo a quién conoces, a quién escuchaste, porque va a ser después de que se den a conocer, después de la campaña. Pero esos son asuntos de procedimiento que sí se resuelven. En el caso de los ministros, son 11. Vamos a suponer que se inscriban 110, 10 veces más. O 20 veces más, 200. De ahí saca los 11. Además, tiene que ser, si son 11, tiene que ser 6 mujeres y 5 hombres. Sí, porque va a ser, se está planteando que haya igualdad. Pero esos son asuntos de procedimiento, que lo importante es que se renueve con la participación de la gente el Poder Judicial. Es que es importante siempre una renovación, una reforma. Más cuando se está en una situación de decadencia. ¿Cómo lo resuelves? ¿Cómo ves, José Ramón Cosío? Mira, con todo respeto, yo creo que no tiene razón el presidente, porque él habla de distritos cuando su iniciativa habla de un circuito. Y no podrías tú votar en un distrito porque si tú tuvieras esta condición, cualquiera de los distritos electorales, no tendría representatividad los magistrados que actúan sobre todo el circuito. Imaginemos que yo voto en el distrito 1 y solo se me presentaran algunos nombres, una lista de 10, como dice el presidente, de 20, como dice el presidente, con los consiguientes nombres. ¿Por qué mi voto que se emitió para el distrito 1 tendría validez para la totalidad del circuito judicial que básicamente está sentado en la Ciudad de México? No hay una correspondencia. Por eso en ese punto me parece que es correcto cuando se dice se votará por circuito, para que mi voto
se dé respecto de los jueces y magistrados federales y locales que van a actuar sobre la totalidad del circuito. En el caso de la Ciudad de México es igual. Si no me recuerdo mal, el artículo 9 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dice que todos los jueces y magistrados de la Ciudad de México tienen competencia sobre todo en la Ciudad de México. Entonces no tendría sentido que una persona votara en Iztapalapa, Coyoacán o Tlalpan por sus jueces, porque no son sus jueces, son los jueces de todos los habitantes de la Ciudad de México. Creo que ahí no es un punto que técnicamente se pueda resolver. Ahora, cuando dice el presidente que va a haber unas campañas y que vamos a conocer, lo que estamos viendo es que solo para la elección federal del primer circuito, es decir, el que básicamente corresponde a la Ciudad de México, si se dieran las condiciones que están planteadas en su iniciativa, habría que analizar a 2.088 nombres. Yo quiero saber quién puede mínimamente conocer qué quiere decir o qué hacen, cuál es la trayectoria, la experiencia de 2.088 personas. Olvídalo. Segundo, estas personas, y con razón se le dice, no van a recibir financiamiento de los partidos políticos ni se van a colgar de ellos. Muy bien, no pueden contratar sus propios tiempos de radio y televisión. Me parece también eso muy bien. Pero entonces, ¿cómo voy a conocer yo de esas 2.088 personas a quien sería el idóneo para un juez? La razón por la que existen los partidos políticos, y sobre todo es una creación de la posguerra, ha habido muchos cambios en todo lo que se refiere a los partidos, es que los partidos políticos, con todos sus defectos y sus virtudes, son órganos de intermediación entre la ciudadanía y los órganos de poder, el poder ejecutivo, el poder legislativo, etcétera, etcétera. Hacen una función de mediación porque es muy difícil que las personas conozcamos a los candidatos. Se vota por plataformas, por eso se les exige, se votan por idearios, se votan por personas, etcétera, etcétera. Aquí la dificultad es que si las personas no pueden participar por los partidos, pues tampoco podemos identificar, déjame ponerlo en una condición muy simple, jueces de izquierda, jueces de derecha. Aquí es una condición individual, porque no vienen apoyados por una ideología, por una plataforma, forma general de un partido. En consecuencia, yo para votar tendría que saber algo de esas 2.088 personas que no van a salir más que en los espacios de radio y televisión que se les asignen por el INE. Imaginemos, como estuvimos en esta última elección, que estamos en la elección, los partidos políticos están haciendo su campaña, legítima desde luego, por diputados, senadores, presidente. ¿Cuánto tiempo se le va a poder asignar a estas 2.088 personas para que presenten sus propuestas? No hay tiempo para eso. No hay tiempos de radio y televisión. Más allá de lo que puedan ofrecer los candidatos cuando salgan a hacer su propaganda. ¿Qué van a ofrecer? ¿Cómo se van a dar a conocer? ¿Nos van a leer su currículum? ¿Van a ofrecer penas de muerte? ¿Van a ofrecer prohibiciones al aborto? ¿O van a ofrecer facilidades jurídicas para el aborto? ¿Qué van a ofrecer estas personas que se supone que van a hacer sus campañas en ese sentido? Pero sobre todo la magnitud de 2.088 nombres en Ciudad de México. Y hace un rato dije de un estado como Nayarit, para que no se crea que simplemente estoy buscando un ejemplo para magnificar las cosas. Creo que esto que dice el presidente no se puede dar. Y segundo, insisto, la iniciativa dice que es por circuitos judiciales, y hay circuitos judiciales que no coinciden con los estados. Ponía el ejemplo de su propio estado de Tabasco, en el cual el circuito judicial abarca una parte importante de Veracruz para efectos de poder integrar ahí sus decisiones, como decía, en Coatzacoalcos. Si esto es así, hay que redistritar. Y redistritar es algo muy complicado porque hay que darle oportunidad de participación a los pueblos y comunidades indígenas. Hay que establecer una equidad. Hay márgenes que se han establecido por la Organización de Naciones Unidas y que la Corte ha establecido que no puede haber una separación de más o menos X porcentajes entre un distrito y otro para efectos de mantener una cierta homogeneidad. Es decir, esto no es un trabajo menor.
El presidente dice, bueno, estas son cuestiones procedimentales, pero yo creo que sí debiéramos tenerle más respeto a las consideraciones procedimentales, porque cuando uno está operando, déjame decirlo así, en campo, las cuestiones procedimentales se vuelven esenciales. No puedes decir, bueno, eso es procedimental, lo que importa es la esencia, sí, pero ¿cuál es la operación que se va a dar? Y a mí me preocupa no solo lo de los juzgadores, sino algo que puede afectar el proceso democrático mismo. ¿Cuál es este proceso democrático? Si sale mal este procedimiento, si efectivamente yo tengo que pararme enfrente de las 574 casillas, 573 urnas, que tendría enfrente de mí, no vaya a ser que estos defectos procedimentales no solo afecten, lo cual ya es grave de suyo, a los jueces, a la elección de diputados, senadores, alcaldes, presidentes municipales, sino que acabe afectando a la totalidad del proceso de designación de diputados, senadores, es decir, de los órganos de representación política. Lo que estoy diciendo es, si esto sale mal, y es altamente probable que salga mal si se mantienen estas condiciones, que el presidente considera menores por ser puramente procedimentales, no vaya a ser que el día de la elección diga, pues es muy complicado votar por los diputados, por los alcaldes, por los presidentes municipales. Creo que los partidos políticos debieran tener más cuidado en entender que lo procedimental aquí sí se vuelve esencial para toda la operación. Imagínate, estoy yo frente a una urna, lo dije, y no lo dije en términos retóricos, me dan mi boleta para el juez primero de distrito en materia administrativa del primer circuito, la segunda es para el juez segundo de distrito en materia administrativa, y así, ya que acabé los federales, voy entonces con los locales, y tengo que doblar mi papeleta en 4, meterla en la urna 1, en la urna 2, en la urna 100, en la urna 574, en la Ciudad de México. ¿De verdad esto tiene sentido? Yo a la casilla que fui aquí, una persona que por lo demás conozco, muy amable, prestó su casa, porque además mucha gente ya no quería prestar casas, eso me lo platicaban aquí las personas que estuvieron capacitando del INE. En esa casa, con dificultad, y esta persona muy amable prestó su casa, con dificultad cabían las 6 urnas de la casilla básica y las 6 urnas de la casilla especial. Si a esas le pones las 573 cajas que corresponderían a la votación, porque así dispone la legislación electoral actual, que a cada urna se le tiene que pegar la papeleta o la boleta correspondiente para que las personas identifiquen dónde depositar, pues tendrías que tener una línea de las urnas para que las personas fueran pasando una por una. Todo eso lo pretenden tener listo para el próximo mes de junio, con los problemas de redistritación, con los problemas de representación. La otra cuestión que me parece también muy importante, como sabemos en este país, y es un muy buen criterio, los partidos políticos que no tienen un porcentaje mínimo de la votación se consideran que no tienen representatividad, y al no tener representatividad, no se les asignan diputados senadores. Un partido que tuviera el 0.5% de la votación, pues, es tan, en estos términos electorales, tan irrelevante que no se le asignan diputados. Aquí podría suceder que ante una condición de abstención o francamente de no participación, un juez con un porcentaje mínimo de votos se convierte en juez. Ese juez está garantizando un concepto o un sentido de representatividad, y esa persona va a juzgar a nuestras acciones. Esto es también muy importante. No estoy entrando al tema ideológico, a la división de poderes, a la independencia judicial, nada de eso. Simplemente me estoy sosteniendo en esta crítica que esperaría fuera constructiva, hacia lo que el presidente desecha y desdeña, considerando lo que es puramente procedimental, como si lo procedimental no fuera relevante. Pienso en un vuelo que alguna persona tomara y decía, lo importante es llegar al destino. No, lo importante es ir en un avión seguro, lo importante es ir en un avión cuidado, lo importante es ir en un avión mantenido. Eso no es procedimental, eso forma parte de la sustantividad del propio viaje, no es simplemente la llegada al destino. Y ahí sí se han cometido muchos errores en la historia y en este sexenio, donde por suponer que todo esto es menor, ahí se queda todo esto desaparecido.
Pues ahí está, este tamaño de cosas, José Ramón Cosío, así que seguiremos hablando y dejamos al público, a la amable audiencia de este programa que analice, que revise los datos, los números que estás poniendo aquí a la discusión y para darnos cuenta de lo que estamos aquí, pues a punto de vivir, si una reforma como la que pretende López Obrador prospera en los términos en los que pretende. Estamos hablando de algo descomunal y vuelvo a usar la palabra salvajada. Gracias, José Ramón, por estar aquí. Buenos días. Gracias, Carmen. Muy buenos días para todos. Buenos días. José Ramón Cosío.